Es el rey del trap latino. Yo soy el cacique en tu propia aldea, algo más que todo lo que te rodea. Uno de sus discos está entre los 500 mejores de todos los tiempos. No te preocupes, estamos bien. Tiene 100 videos que han sobrepasado los 100 millones de reproducciones en YouTube y ha ganado todos los premios que existen en el mundo de la música, consiguiendo en solo 6 años una gran fortuna. Hoy les traigo la vida de Bad Bunny. Cuando yo era chiquito, que yo me veía yo vestido de conejo y estaba como que amargado, como que no quería salir de conejo. Y de ahí fue realmente la idea de ponerme Bad Bunny, el conejo malo. Un 10 de marzo de 1994, nace en Almirante Sur de Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio. Hermano de Benia Ibizael, e hijo de Tito Martínez, un conductor de camiones, y su madre, Lisaurie Casio, una retirada maestra de inglés. Mami, papi, un beso, sabe que los amo. Orgulloso siempre de ustedes y de todo lo que me enseñaron. Si hoy en día soy una persona de bien, es gracias a todo lo que ustedes me enseñaron. Así que... Teniendo solo 14 años, comienza a escribir y crear sus propias interpretaciones. Yo estoy escribiendo básicamente como desde los 13, los 12 años, inventando, creciendo. En el año 2013, mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado y estudiaba en una universidad de Puerto Rico la carrera de comunicación audiovisual, empezaría a publicar sus canciones como un artista independiente por medio de SoundCloud. Entonces, ¿en qué momento tú decides dejar la universidad? Cuando yo sentía como que, no sé, no era lo que yo quería hacer. Y como que me visualizaba graduándome y no haciendo nada. Pero fue en 2016, cuando con su canción Diles, llamó la atención del productor DJ Luian, quien lo contrató para su sello discográfico Hear This Music, y fue quien lo introdujo en el equipo de productores Mambo Kings, quienes estaban intrigados por la experimentación de la música y la moda de Benito. Diles que yo me sé tu pose favorita. A partir de aquí, comenzó a entrar varias veces en la lista del Hot Latin Songs de Estados Unidos. Tú entraste con el pie derecho a la industria de la música, ¿no? Eso parece. ¿Qué te ha parecido esta etapa nueva? Porque no es lo mismo cuando tú empiezas como amateur, ya das el brinco a nivel profesional. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido una nueva, obviamente es algo nuevo. Es algo nuevo, poco a poco me voy adaptando, pero me siento bien, me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo y que estoy viendo los resultados de todo lo que hemos hecho. Su primer éxito, el sencillo Soy Peor, alcanzó el puesto número 22 en dicha lista, estableciéndolo como un pionero en la escena del trap latino y alcanzando los 330 millones de reproducciones en YouTube pasado los 10 meses. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otra. ¿Cómo se logra una canción así? Soy peor. Depende de lo que yo esté pasando en el momento o de alguna situación que yo conozca en el momento, ¿me entiendes? Como que un amigo me contó una situación y eso me trae inspiración. Yo acabo de pasar una situación y eso hace que yo cree una situación y la plasma en un tema. Este fue otro de sus éxitos, Creepy Kush, junto a Farruko y el productor jamaicano Rashen, que alcanzó el puesto número 20 en España, mientras que en Estados Unidos se ubicó en la quinta posición en el Hot Latin Songs de Billboard, certificándose con 16 discos de platino y disco de oro. La primera vez que viste dinero de la música, ¿cuándo fue? Este año. Sí, pero tu primer show que te pagaron, así. ¿Qué hiciste con el dinero? Yo creo que le eché gasolina al carro. En el año 2017, conoció a la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri en un restaurante mientras cenaba con su familia y los dos comenzaron a salir poco después. Ustedes no saben nada de mi vida, está muy bien organizada. Nadie sabe eso. La gente dice, Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa, Gabriela es tu maíz. Nadie sabe que Gabriela. O sea, ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos, ahora mismo. En mayo de ese año, colabora con Karol G en la canción Ahora Me Llama, generando más de 700 millones de visualizaciones en YouTube y alcanzando el puesto número 10 en la lista del Billboard Hot Latin Songs.
era mucho mejor así soltero. Jangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. También ese año firmó un contrato exclusivo con Cárdenas Marketing Network para varios países latinoamericanos, y ya en julio, colaboró en el sonadísimo sencillo de Becky G, Mayores. Estoy activo 24/7, conmigo no se faltan los juguetes. En noviembre, su tema Tú no metes cabra se ubicó en el puesto número 38 de la lista del Hot Latin Songs. Y dime que son retros sin un Jordan que la use, yeah. Casi al mismo tiempo, la canción Sensualidad, lanzada en colaboración con J Balvin y Prince Royce y producida por Mambo Kings y DJ Luian, se ubicó en el puesto número 10 del Hot Latin Songs. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. Y no termina aquí. El tema Te Boté, con Casper, Nio García, Darel, Ozuna y Nicky Jam, alcanzó el número 1 en esa lista. Te di onda y te solté, yo te solté. A la hora de tu componer, piensa tú te inspiras en algo que te pasó a ti. Se puede decir que sí, cabrón. Yo he tenido, ¿me entiendes? Yo no nací a los 23 años. Yo tengo experiencia, ¿me entiendes? Yo me he enamorado 1000 veces y 1000 veces que me han roto el corazón y he roto corazones y de eso se trata, de eso es el día a día, ¿verdad? Para que tengan una idea. Solo en el año 2017, Bad Bunny apareció en 15 canciones que listaron en el Billboard Hot Latin Songs. Muchos dicen que tú realmente estás pegado porque Anuel está preso. Si Anuel hubiera estado en la calle grabando canciones nuevas, Bad Bunny a lo mejor no existiera. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. ¿Tú sabes por qué? Porque por la razón de que aunque él está preso, sigue saliendo música nueva de él. Ahora mismo está 4/7 rompiendo la calle con Ñengo. Como activista, Bad Bunny estableció la fundación Good Bunny, que distribuye juguetes a los niños que viven en la pobreza en Puerto Rico. El Conejo Malo regaló instrumentos, arte y artículos deportivos, porque esa es la misión de su fundación, enfocar a los niños hacia esas disciplinas, pero además regaló una gran fiesta navideña para que siga viva lo que para él es una bonita tradición. También el cantante apoyó a los derechos LGBT, llamando la atención sobre el asesinato de la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano en Puerto Rico, al usar una camiseta con las palabras "mataron a Alexa, no a un hombre con falda", haciendo referencia a informes noticiosos que habían malinterpretado el género de la víctima. Varios medios en Puerto Rico cubrieron la noticia en un principio refiriéndose a Alexa como un hombre con falda, lo cual generó ira en la comunidad LGBTQ. Al siguiente año 2018, Cardi B colaboró con Bad Bunny y J Balvin en el sencillo I Like It, alcanzando el primer puesto en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y convirtiéndose en su primer sencillo en ser número 1 en dicha lista, además de recibir su nominación al Grammy por grabación del año. Chambean, pero no jalan. Por esta época termina su contrato con el sello de DJ Luian, Hear This Music, comentando más tarde que DJ Luian había dicho que sus temas eran una porquería. ¿Tú crees que a veces el mismo que dice que el género hipócrita son los más hipócritas? A veces. Puede ser, ¿me entiendes? Aquí hay de todo. No tanto en el género, en la vida como tal, ¿me entiendes? Así es la vida. Están los hipócritas, están la gente. Yo por lo menos yo a todo el mundo lo trato igual, a todo el mundo lo trato bien. El que me cae bien más allá, ¿me entiendes? Porque uno siempre tiene los suyos, los preferidos, con los que uno tiene confianza y se lleva bien. Y hay una relación más allá de lo que es trabajo o negocio. Pero así es la vida en todos lados. Están los hipócritas, están los que no, están los que tiran la mala, están los envidiosos en todos lados, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la música, en el género, en todos lados. En el momento de ego... En el top del ego. Vamos a ponerle. Pues fueron muchas cosas porque tenía muchos problemas con personas cercanas y traté mal a personas que me querían de verdad. Que es una cosa que ahí es donde tú entiendes que estás haciéndolo mal. Y encima de eso viene la separación de Bad con Hear This Music, pasando yo por eso internamente. En noviembre, junto a la famosa Jennifer López, en este video dirigido por My Ho, Lanza Te Guste. Baby, no te hagas, que te guste, yeah. Me mira a ti, te busqué.
Después de esto, lanza su álbum debut Por Siempre, que contiene una gran variedad de géneros musicales, incluyendo pop punk, música andina y dembow dominicano. 200 metros por hora, Estamos Bien, y Mía, que alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100. Rumba buena, timbalero. Si tú quieres, me caso contigo dentro de un balero. Ahora estamos bien, está todo bien. Ey. Todos los míos están bien, estamos bien. Que tú eres mía, tú sabes que eres mía. ¿Qué determina que algo no te guste? Ya cuando la estoy grabando, no sé qué, algo me dice que no. Finalmente, el álbum fue incluido en la lista votada por la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en el puesto número 447 y ganó el premio Grammy al mejor álbum de música urbana. El Latin Grammy es para Bad Bunny. No había estado tan nervioso en mi vida, agradecido con Dios, antes que todo, con mi familia. Gracias a la gente que trabaja conmigo día a día. Un año después, en 2019, exactamente el 28 de junio, Bad Bunny lanzó Oasis, un álbum colaborativo de 8 canciones con J Balvin, que alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100 y encabezó la lista Latin Album de Estados Unidos. Estos fueron algunos de los temas. La canción, Yo le llego, y ¿Qué pretendes? Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho. ¿Dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego. Nada con lo que quiere joder, pero no se va a poder. Escuchen cómo compone el cantante. Yo voy haciendo la pista y ya en mi mente va maquinando un feeling, un sentimiento, un mood para ese tema, y ahí sale completo. Ya cuando termino de hacer la pista, cuando vengo a ver, ya tengo también el coro más o menos, la melodía, el tarareo, el intro, que después lo que es escribirle los versos y vamos. También ese mismo año, en la medianoche del 29 de febrero, lanzó un nuevo álbum con colaboraciones de Daddy Yankee, Yawel y Randy, Ñengo Flow, Mike Towers, Kendo Caponi, Arcángel, Nisi y Anuela A, entre otros. It's gonna be the first. No, this is it. This is the debut. This is the debut. This is the debut. Here. Drum roll, louder drum roll. I love it! You know what that means, right? No, what does that mean? The name of the album is Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. La gana. And that means I do whatever I want. I do whatever I want. This is all exclusive. Finalmente, se convirtieron respectivamente en el artista y álbum más reproducido de Spotify durante ese año, siendo la primera vez que un artista musical en lengua no inglesa encabeza la lista de fin de año. Un artículo de The Guardian lo consideró la estrella pop más grande del mundo por sus números de reproducciones, recibiendo una nominación para un premio Grammy al mejor álbum de pop o urbano latino. Estos fueron algunos de los temas, Vete, Ignorantes, en colaboración con el cantante panameño Sech y La Difícil. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team, para el carajo nuestro aniversario. Que no te amo, si tú me amas, y yo te amo. Se será difícil, pero se va. Bad Bunny también es admirado por otros cantantes famosos. ¿Cómo te sentiste cuando viste a el video donde Romeo Santos dice que tú eres Honduras? Hecho, papi, ese día yo no dormí, de verdad. No, una emoción porque desde chiquito siempre he sido fanático de lo que es Romeo, desde los tiempos de aventura. He cantado sus canciones a gritos. Y una persona que tú admiras de chiquito, que tú eres fanático, que tú lo ves en una posición tan grande en lo que es el mundo de la música, que sepa de tu trabajo, que lo reconozca, que diga que eres un duro en lo que haces, es la mejor sensación que se puede sentir. De verdad que súper contento. Ese día yo estaba súper contento.
En marzo lanza el cuarto sencillo del álbum Yo Perreo Sola, en el que el artista baila vestido de drag queen para denunciar el acoso sexual a las mujeres. El tema consiguió el número 1 en la lista de los premios Billboard de la música latina, ganando su 9º número 1 en dicha lista en poco más de 2 años. Sin duda alguna ha sido de los temas favoritos de todo el mundo. El video, todo un éxito. Yo me estaba bañando y me surgió la idea de este tema y yo decía, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Háblame de las uñas pintadas que has tenido, que has creado. Eso fue por la semana de los premios Juventud nada más. ¿Quién te la pintó? Una amiga mía. Háblame de pelo rosado, si te lo vas a cambiar siempre o solamente un estilo temporal. Temporal, ya mismo nos ponemos por otra vuelta. Yo soy así, cuando yo quiero, me siento de una forma y me entra una idea, yo quiero hacerlo y ya. Y más de ese año. El 4 de abril, lanzó por SoundCloud la canción inspirada en el COVID-19, En Casita, que expresó solidaridad hacia los demás en cuarentena y contó con voces de su novia Gabriela Berlingeri. Ahora despierto hasta las 6, todo el día jugando play, se acabó la leche, diablo, después que yo eché el conflay. Seguidamente, el 10 de mayo, estrenó el álbum recopilatorio Las que no iban a salir, con canciones que no fueron terminadas y que no fueron lanzadas, contando con la participación de Don Omar, Zion y Lennox, Nicky Jam y Yandel entre otros. Estos fueron unos de los temas, Más de una cita y Bendiciones. Yo no soy un niño y sé que con el amor no se juega. La vida es corta y yo quiero más amores. Por ahora sigo hablando con las flores. 2 meses después, en julio, Bad Bunny apareció en la primera portada digital de la revista Playboy, como el primer hombre en ser portada, desde el fundador de la propia revista Hugh Hefner. I don't have any secret. I don't need anything to look beautiful. También recibió el premio ASCAP Latino al Compositor del Año, desatando en las redes opiniones y bromas de todo tipo. Amo a Bad Bunny, pero sí se criticó muchísimo. Realmente indignante, no lo puedo creer. El mejor chiste del día. ¡Qué pésima elección! Son las letras de sus canciones las que tienen que competir con un Armando Manzanero, con un Alex Sintek, o con una persona que a lo mejor sí de verdad, no sé. Eso solo puede saber ASCAP. Hay gente que me va a criticar por esto, pero yo creo que la música ha cambiado mucho a través de los años. Es lo que le gusta al público joven. Tenemos que ver la realidad de la sociedad, que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Al mes siguiente, su canción Pero ya no, apareció en la campaña presidencial del candidato y actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Antes yo te quería, pero ya no. Me gustaba, pero ya no. Ya en octubre, lanzó el sencillo Da Kitty, con Jay Cortés, que alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100, y que está incluida en su tercer álbum El Último Tour del Mundo, descrito como un disco ambicioso y personal, que se convirtió en el primer disco completo en español en alcanzar el número 1 en el Billboard 200, ganando el premio Grammy al mejor álbum de música urbana. El Grammy es para... ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. Bad Bunny. ¡Bad Bunny! A veces yo no sé si es mejor ganar o perder, porque treparse aquí me pone horrible, me pone nervioso. Gracias. Yo me enteré, se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que... Al siguiente año 2021, Bad Bunny cumplió su sueño al convertirse en una superestrella de la World Wrestling Entertainment, tras llegar a un acuerdo y firmar un contrato a tiempo parcial. Was that just something you always wanted to do, or do you like wrestling? Yeah, no, I always been since I was a kid a wrestling fan, and that was a dream come true. I can't believe it yet, you know. Look who it is! Oh, wait, what the hell is he doing? Whoa! Oh my God, are you kidding me? Are you kidding me? I've heard of flying squirrels, but flying bunnies? También ese año saca este tema producido por Tani y Chris y da con la famosa cantante española Rosalía, La Noche de Anoche. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar.
Llega noviembre de ese mismo año, cuando se da a conocer que se convirtió en el primer artista con 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube. Un año más tarde, el 6 de mayo de 2022, saca su quinto álbum de estudio Un Verano Sin Ti, que consta de 23 sencillos, y las colaboraciones de Chencho Corleone, Jay Cortés, Tony Dice, Raúl Alejandro, Bomba Estéreo, De Marías y Buscabulla. El cantante nuevamente y por tercer año consecutivo, fue nombrado el artista más escuchado en Spotify con temas como estos, Más Caumule, Ojitos Lindos y El Apagón, Aquí Vive Gente. Si quieres te la saco, 2 tragos y sal. Cuando estoy encima de ti, mami yo me olvido de todo. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón. Según la revista Hits, Un Verano Sin Ti vendió 2.3 millones de unidades en septiembre de 2022, lo que lo convierte en el segundo álbum de habla no inglesa más vendido en la historia de Estados Unidos, siendo el primero en español nominado al premio Grammy de Álbum del Año en dicho país. Esta es su actuación en la ceremonia, donde podemos ver bailando a la famosa cantante Taylor Swift. Y para terminar, les diré que a finales de ese año, Bad Bunny anunció que en el 2023 hará una pausa musical para cuidar su salud emocional. ¿Vas a tomarte un break de música o todavía no has pensado eso? El 2023 es para mí. El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. ¿Qué hice esto? Espérate, ni me acordaba. Vamos a celebrarlo, que se joda. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé.